Bienvenidos a su programa Respuestas Apologéticas, un espacio en que desde la razón daremos respuesta a sus dudas sobre la fe. Mi nombre es Dante Urbina, apologista católico, y voy a acompañarlos en este viaje. Entendamos un poco lo que significa la tecnología en el ser humano. Lo que nosotros encontramos es que los animales se adecúan de forma natural a los ambientes naturales. Así, por ejemplo, las aves hacen nidos, las abejas pues construyen sus panales, los castores juntan estructuras de tronco y así podríamos poner varios ejemplos. Pero lo que encontramos es que todas estas adecuaciones que realizan los distintos animales a la naturaleza no rompen el orden natural, son simplemente adecuaciones dentro del mismo marco del orden natural. En cambio, en el caso del ser humano, lo que nosotros encontramos es una trascendencia a la naturaleza por tanto y en cuanto nosotros construimos un orden artificial. El hecho de un canal de televisión, una computadora, un auditorio, una refrigeradora, etc., no son meras adecuaciones a la naturaleza dentro del marco del mundo natural, sino que son constituciones de aspectos artificiales que en cierto punto rompen, e incluso de forma radical en ocasiones, con el orden natural de las cosas o los ecosistemas. Entonces, vemos que en el hombre la capacidad tecnológica sí implica una diferencia cualitativa respecto a los animales. Pero aquí se plantearía la posibilidad de que tal capacidad se explique única y exclusivamente en virtud de la dinámica evolutiva, ¿no? Se dice, el hombre eventualmente como homínido habría desarrollado el pulgar oponible, lo cual le habría permitido pues manejar objetos, herramientas con más facilidad, como el llamado Homo habilis, y después el hombre, por el proceso de bipedación, hubiera comenzado a andar pues erguido, ¿no? en dos patas, y eventualmente eso, pues al haber dejado sus manos libres con el pulgar oponible, le habría dado mayor facilidad de manipular objetos y con eso se habría dado el desarrollo tecnológico. A ver, pero el hecho de que nosotros tengamos las manos libres y el pulgar oponible, si bien es una base física que ayuda a la fabricación tecnológica, no explica de por sí el fondo del fenómeno tecnológico en lo que constituye su diferencia cualitativa con respecto a lo que vemos en las especies animales. Esto es algo que ya lo notaba incluso un filósofo materialista como Marx. En efecto, en su obra El Capital, tomo 1, él escribe: una abeja avergonzaría por la construcción de las celdillas de su panal a más de un maestro albañil, pero lo que distingue ventajosamente al peor maestro albañil de la mejor abeja es que el primero ha modelado la celdilla en su cabeza antes de construirla. Al consumarse el proceso de trabajo, surge un resultado que ya existía en la imaginación del obrero. Respecto a la tecnología, lo que nosotros tenemos es que la tecnología es la aplicación de conocimiento científico a actividades prácticas. Así, por ejemplo, nosotros hacemos toda una planificación geométrica de la arquitectura y con todo un conjunto de ecuaciones y parámetros y estructura e incluso consideraciones estéticas, artísticas, sociales y todo eso. ¿Se piensa acaso que tal estructura de tecnología que manejamos se va a explicar simplemente porque desarrollamos el pulgar oponible o porque somos bípedos? Ciertamente esta, como dije, es una base material que ayuda, ¿no? La bipedación y el pulgar oponible, pero no llega a captar el fondo y la distinción cualitativa de la fabricación tecnológica en el ser humano. En la fabricación tecnológica humana hay propósito, hay planificación consciente, hay elemento estético, hay elemento artístico. Y eso lo vamos a seguir examinando en la siguiente pregunta. No, el arte tiene un elemento que va más allá de meramente lo que es la búsqueda del placer o la mera capacidad de comunicación. Porque para entrenarnos en la capacidad de comunicación, pues vamos, hay herramientas más básicas que nos permitirían hacer eso de forma mucho más eficiente. Y el arte no parece estructurarse meramente en esos términos. Pero abordemos esto más en específico. Consideremos, por ejemplo, la búsqueda del placer. Claro,
muchas personas, y creo que en general, de hecho esto se ha descubierto, es una característica de los seres humanos, experimentamos placer al escuchar música armónica. Ok, pero del hecho de que nosotros los seres humanos experimentemos placer por escuchar música, y especialmente música bella, no se sigue que eso explique nuestra capacidad de hacer música. Vamos, a mí me daría mucho placer el salir volando como un águila por los aires, y no por eso me salen alas. El mero hecho de que eso se relacione con determinadas funciones placenteras en nuestro cerebro no explica de por sí el surgimiento cualitativamente distinto de lo que implica la creación artística. Hay más elementos. Consideremos, por ejemplo, el tema de la capacidad de comunicación. Se podría argumentar, bueno, el hombre al realizar el arte está ejerciendo formas sofisticadas de comunicar cosas complejas, y con eso pues va puliendo su capacidad de comunicación que lo ayuda en la dinámica evolutiva. Sin embargo, nosotros encontramos que gran parte del fondo, contenido y propósito del arte tiene que ver con comunicar cosas extremadamente abstractas, si lo ponemos desde una perspectiva materialista. Gran parte del mejor arte de toda la historia de la humanidad es arte religioso, en pintura, escultura, arquitectura y otras ramas. Y el punto es que, ¿qué es lo que se busca transmitir en el arte religioso? Pues la noción de Dios, de divinidad, no meramente una comunicación que nos haga más eficientes para el trabajo o para nuestras interacciones sociales y punto, sino se busca un sentido de trascendencia. Pero es más, incluso hay cuestiones más de fondo. Una anécdota a este respecto, que la consigna Luis Manuel Ruiz en su artículo Dios lo ve, publicado en diario El País. Lutyens revisaba los planos para un edificio que uno de sus ayudantes había terminado de bosquejar. Alarmado por una aparente violación de la simetría, montó en cólera. Por lo visto, la posición de una ventana ofendía el sentido de conjunto de la fachada trasera de la construcción. El ayudante, cohibido, alegó que eso no suponía un problema, porque la fachada estaba destinada a formar parte de un patio interior y nadie podía apreciar la incongruencia, a lo que Lutyens replicó teológicamente: Dios sí lo ve. Esta es una anécdota que es punto de partida del libro titulado Dios lo ve, del especialista en arquitectura Oscar Tuskets. Y de hecho, en la reseña sobre este libro, que se consigna en la página de la editorial del mismo, Anagrama, leemos lo siguiente: ¿por qué los grandes creadores se empeñan en resolver aspectos de sus obras que ningún ser humano puede llegar a valorar? El autor analiza este misterioso fenómeno a través de las obras maestras de la arquitectura, la pintura, el cine, la jardinería, los toros, el teatro, y deduce que sus autores actuaron como si sus obras pudiesen ser observadas por un ser superior. Entonces parece que en la creación artística hay un elemento fundamental, al menos en gran parte de la misma, que va más allá de ser un mero impulso de entrenar nuestra capacidad de comunicación con otros seres de nuestra misma especie. Así que hay un elemento aquí en la creación artística que no es reducible a la mera dinámica evolutiva entendida desde una perspectiva materialista. No, creo que es un non sequitur. Es decir, del hecho de que haya sido más ventajoso, de que haya sido ventajoso para el Homo sapiens su capacidad de pensamiento abstracto respecto de otras especies, no se sigue que esté explicada esa capacidad. O sea, si tenemos que él es ventajoso, pues miren, a mí me sería muy ventajoso tener $1.000.000, pero eso no hace que me surjan $1.000.000. Entonces uno puede explicar a posteriori que la capacidad de pensamiento abstracto le permite al Homo sapiens tener una ventaja, sí. Pero eso no explica por qué a priori tal ventaja surgió en primera instancia. ¿Por qué surgió tal capacidad? De hecho, cuando nosotros vemos nuestro pensamiento abstracto, se dirige a elementos que van mucho más allá de la mera ventaja biológica sobre otras especies. Así, por ejemplo, el filósofo C.S. Lewis escribía lo siguiente: si encuentro en mí mismo un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Y en efecto, en nuestro pensamiento abstracto, nosotros no pensamos simplemente en cosas relacionadas con actuales o potenciales
ventajas evolutivas, biológicas, de supervivencia o de reproducción, sino que también estamos vinculados al pensamiento religioso, a pensar en Dios, a pensar en lo trascendente, a pensar en la otra vida, a pensar en el sentido de la existencia, en el propósito. Entonces vamos más allá en nuestro pensamiento abstracto de meramente las cosas que significan algún tipo de ventaja para la interacción o expansión nuestra en este mundo, ¿ok? Y eso es algo distintivo del hombre. El hombre se pregunta por el sentido, por el propósito, por Dios. El hombre es un animal religioso. Los otras especies, los animales, pues no exhiben tal impulso. A veces los evolucionistas pretenden explicar, claro, nuestra capacidad de juicio moral meramente en términos de cómo organizamos como especie el tema del placer y el dolor. Pero resulta que cuando se piensa a fondo el fenómeno ético es sustancialmente distinto de la cuestión meramente de buscar placer o repeler el dolor. Esto lo encontramos, por ejemplo, en el filósofo Søren Kierkegaard, quien escribe un libro titulado O lo uno o lo otro, en 1843. Kierkegaard distingue entre la experiencia ética y la experiencia estética, la vida ética y la vida estética. La vida estética lo que busca es el placer y se rige por el binomio placer-dolor. Luego Kierkegaard sostiene que la vida estética, la primera sería la vida estética, ¿no? Se rige por el binomio placer-dolor. Y luego la vida ética se regiría por el binomio bien-mal. Y la idea sería buscar el bien. Desde esta perspectiva, entonces, sí hay una distinción sustancial entre bien y mal y placer-dolor. No todo lo que nos genera placer lo concebimos como moralmente bueno. Hay muchas personas que consideran buenas cosas que no necesariamente le causan placer. En la tradición espiritual cristiana, por ejemplo, lo que encontramos es que el unirnos a la cruz de Cristo, algo que en términos biológicos, corporales o naturales no es placentero, constituye un enorme valor moral. Ojo, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con tal visión cristiana, pero el punto es que dentro del desarrollo de la especie humana se ha desarrollado tal visión y entonces tendríamos un esquema no reducible a simplemente la estructura de buscar el placer y evitar el dolor. Uno podría decir, bueno, pero como especie nos conviene desarrollar la empatía, es decir, el hecho de que no hagamos a otros lo que no nos gustaría que nos hagan a nosotros. Entonces, como a nosotros no nos gusta el dolor, se lo evitaríamos a otros. Sin embargo, cuando uno profundiza en la tradición ética de lo que se ha desarrollado, no solo en el cristianismo, sino incluso entre los filósofos griegos, el permitir cierto dolor en las personas para mejorar su carácter moral es algo posible. Desde esa perspectiva, la cuestión de la moral, tal como se ha desarrollado en la historia humana, no es meramente de, bueno, a mí no me gusta el dolor y se lo voy a evitar a los demás, sino que hay ocasiones en que concebimos en que puede ser necesario permitir ciertas instancias de dificultad o de dolor para perfeccionar moralmente a una persona. Y aquí hablo de perfeccionar moralmente, no meramente de que acceda a un mayor nivel de placer, pagando un costo previo de dolor. No. Así encontramos la virtud de la templanza, por ejemplo, o en la tradición cristiana, como digo, el tema de la mortificación, de la cruz como parte de nuestra purificación para llegar a ser más santos. Repito, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con eso, pero el punto es que los cristianos son seres humanos y son seres humanos que han desarrollado esa estructura de pensamiento sobre la moral y el mismo no es reducible entonces al binomio placer-dolor y ni siquiera meramente al tema de la empatía a un nivel biológico, porque podemos entender, como digo, que una persona podría soportar cierta dificultad, cierta molestia, cierto dolor a nivel natural, biológico, mundano, pero que al mismo tiempo eso le puede habilitar para un perfeccionamiento moral hacia, pues, algo sobrenatural, hacia el cielo, hacia Dios. En suma, lo que decía Lewis, ¿no? Que tenemos en nosotros un deseo que va más allá de las meras cosas de este mundo. Entonces parece que realmente fuimos hechos por un propósito que va más allá de este mundo. Y bueno,
Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en un siguiente programa.